El Sermón del Monte, hermanos, nos presenta una nítida descripción de lo que es la vida en el reino de Dios. Nos presenta una clara muestra de lo que debe ser el carácter del creyente en el Señor Jesucristo. Nos detalla de manera muy precisa cuál debe ser el carácter que debe mostrar el creyente en su peregrinar en Cristo. Así le he puesto a este sermón, el carácter del creyente. Y el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte nos detalla y nos da instrucciones bastante precisas de cómo debe ser el sello del carácter de todo creyente. Yo estoy seguro que si voy a obtener una respuesta afirmativa de todos los que estamos aquí, si les pregunto cuántos de aquí han escuchado una predicación del Sermón del Monte. Todos hemos escuchado una predicación del Sermón del Monte. A pesar de ello, es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a la que debemos estar volviendo recurrentemente, porque necesitamos tomar esta porción de la Escritura como un termómetro, como una brújula que nos marque el camino y el sendero por el cual debemos estar transitando, y si hay algún desvío, podemos tomar la Escritura y volver entonces a lo que nos hemos desviado. Dice un teólogo, Daniel Doriani, un teólogo y profesor en divinidades, egresado del seminario de Westminster en California, hablando acerca del Sermón del Monte, dice él, y cito textual: entre las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, el Sermón del Monte es quizá el más amado, el más conocido, el menos entendido y el más difícil de obedecer. Quizás estaríamos de acuerdo con este teólogo en las primeras dos aseveraciones, que es el más amado y es el más conocido, pero que sea el más difícil de entender o el más difícil de obedecer, entonces se complica un poquito el asunto. ¿Por qué es difícil de entender, hermanos? Porque el nivel que el Señor pone en el Sermón del Monte es un nivel que supera incluso el nivel de la ley dictada por Moisés. El Señor Jesucristo elige esta enseñanza para sus discípulos al principio de su ministerio, como leemos ahí en el versículo 1 del capítulo 5. Dice que viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. El Sermón del Monte marca el inicio del ministerio público a gran escala del Señor Jesucristo. Antes del Sermón del Monte, las manifestaciones públicas del Señor Jesucristo habían sido ante escasos público de pequeña cantidad. Había realizado algunos milagros, había llamado a algunos de sus apóstoles, pero el Sermón del Monte marca el inicio de su ministerio público a gran escala. Y ahí lo tenemos desde el versículo 1, viendo la multitud. Y en el pasaje paralelo de Lucas nos detalla que la multitud era grande. Allá en Lucas 6:17 dice que una multitud de gente había venido para oírle. El Señor Jesucristo había estado realizando milagros en la región de Galilea, había estado sanando gente, como lo vemos en los versículos anteriores, en el versículo 4:23, que dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Es decir, había una multitud de gente que había visto los milagros y el poder del Señor Jesucristo, y ahora se presentan delante de Él en el monte. Se presentan quizá muchos de ellos con la misma intención que se presentaron aquellas personas después de que fueron alimentadas en la alimentación de los 5,000, que iban y el Señor les dice: ustedes venid a mí, vienen a mí, porque se comieron el pan y se saciaron. Entonces
Probablemente muchas de estas personas que habían venido al Señor Jesucristo en el monte de Galilea, habían venido a Él para ver qué más podían recibir de Él, a ver qué otro milagro podía hacer en favor de ellos. Y se presentan delante de Él, y entonces el Señor Jesucristo les expone lo que vendría a ser el carácter del creyente, el carácter del que se dispusiera a seguirle, las demandas de una vida en el reino de Dios. Les dice, vosotros venid, de una manera implícita les está diciendo, vosotros vienen a mí, han visto los milagros, ahora les expondré el costo de la vida en el Señor Jesús, el costo de seguirme. De la manera que Moisés dictó la ley, de manera que al inicio, desde que el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, de la tierra de esclavitud, y Moisés sube al monte de Sinaí y recibe la ley de Dios y se la expone al pueblo, al inicio de ese peregrinar, de ese caminar con Dios, el pueblo recibió la ley. Ahora el Señor Jesucristo sube al monte, ya no es el monte Sinaí, ahora es el monte de Galilea, pero les expone los lineamientos, como Moisés les expuso al pueblo de Dios, los lineamientos sobre los cuales se habrían de conducir a través de toda su peregrinar en el desierto. Ahora el Señor Jesucristo les expone los lineamientos sobre los cuales habrían de vivir los que pretendían seguirle en ese camino. De la misma forma que Moisés les dice que Jehová expone en el monte Sinaí y les dice allá en Mateo, antes de exponer el decálogo, vamos a Éxodo 20, Éxodo 21. Para que lo lean conmigo. Éxodo 21, que dice 1 y 2: y habló Dios todas estas palabras diciendo, lea conmigo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí les está diciendo, antes de exponerle la ley, les estaba diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y el Señor Jesucristo les dice, yo soy tu Señor, que te saqué de la esclavitud del pecado. Hay una homología ahí que se está presentando entre lo que hizo Moisés al inicio del peregrinar en el desierto con lo que va a hacer el Señor al inicio de su ministerio público. Y entonces empieza una exposición acerca de la conducta y el carácter del creyente que debe mostrar como manifestación de su fidelidad a su Señor. Y entonces el Señor va exponiendo la ley, les va repasando la ley. Versículo 21 les dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, la ley. Y el Señor sube el estándar de la ley y les dice, no solamente no matarás, sino el que se enoje contra su hermano, el que guarde rencor contra su hermano, el que pretenda servir en la iglesia, el que traiga su ofrenda delante del altar, traiga su ofrenda de servicio a Dios y esté enojado con su hermano, es culpable del mismo es reo del mismo juicio que el que mata a su hermano. Les dice posteriormente en el 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Perdón, antes de eso el 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Otra parte de la ley, no cometerás adulterio. Y el Señor sube el estándar de aquel mandamiento de la ley y les dice, no solamente no cometerás adulterio, sino el que vea a una mujer con la propia intención de desearla, es culpable del mismo juicio. Sube el estándar de lo que la ley hasta ese momento estaba juzgando. Y va en una especie de crescendo, va en un ascenso de los requerimientos, de las exigencias del reino de Dios, va en un ascenso. Ahora sí el versículo 33 que dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos.
Y el Señor les dice, pues ahora no es solamente no jurar, sino que sean caracterizados por su veracidad en su palabra, que tú sí seas sí y tú no sea no. De tal manera que el Señor expone la ley, la deja al descubierto y les dice, la ley juzgaba solamente los actos de las personas. Ahora el Señor eleva el nivel y les dice, no son solamente sus acciones, es lo que va detrás de las acciones, es decir, las intenciones del corazón. Desde las intenciones del corazón se examina la vida del creyente hasta que llega a un nivel máximo, a la cúspide de las exigencias en el reino de Dios. Y les dice en el 48, vamos a leer el 48 juntos, 5:48 juntos, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A ese nivel llega el Señor Jesucristo. Sed pues vosotros perfectos. A toda esa multitud de gente que había llegado al Señor Jesucristo, motivados por diversas cosas, les dice: las exigencias del reino de Dios son estas, hasta la perfección. Ahí la palabra griega que traduce perfectos es teleios, que literalmente quiere decir madurez o plenitud de carácter o madurez completa. Sea madurez completa o sea perfección, el problema es el mismo, nos deja en la misma situación, como dice, como vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el nivel al que nos está requiriendo el Señor es un nivel alto, y ahí radica la complejidad del mensaje del Sermón del Monte. Y es por eso que debemos volver a este mensaje continuamente y tomarlo como un parámetro sobre el cual debemos estarnos midiendo constantemente para ver si estamos cumpliendo lo que el Señor nos dejó como evidencia de que somos sus seguidores. Y si estamos dejando de hacer algo, entonces con toda honestidad debemos venir en una actitud de autoevaluación, en una sincera intención de que el Señor corrija y haga en nosotros lo que no estamos haciendo de este mensaje. Porque el mensaje es muy claro, el mensaje lo puede entender cualquier persona. Incluso las personas no creyentes, las que no creen en el Evangelio, conocen el Sermón del Monte y saben las enseñanzas y saben que dice que haz bien a tus enemigos, que bienaventurados son los que padecen persecución, y todas las enseñanzas que da el Sermón del Monte. Incluso la gente no creyente lo conoce. Pero la complejidad no está en entender el versículo, la letra, sino en obedecerlo. Así pues, mis amados hermanos, en estos primeros versículos, el Señor que hemos leído, el Señor nos presenta el carácter que debemos mostrar los que nos decimos seguidores del Señor Jesucristo, los que nos decimos discípulos de Él, porque este mensaje, como vemos desde el versículo 1, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Este mensaje está dirigido, aunque lo puede escuchar cualquier persona, está dirigido particularmente para los que han decidido dar los pasos para seguir al Señor Jesucristo. Los que han empezado el camino para seguirle. El Señor les dice: vosotros que estáis en ese camino, estos son los requerimientos. Y en el versículo 3 y 4 hallamos los requerimientos de un nuevo creyente. Cuando un nuevo creyente va empezando su vida en el Señor, los hallamos aquí, cuando dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera cualidad, el primer carácter que podemos destacar del creyente es su pobreza en espíritu. Así llegamos todos, hermanos, sin excepción. Todos llegamos al Señor Jesucristo en una completa bancarrota espiritual.
nada que ofrecerle al Señor. Estábamos paupérrimos, pobres, miserables espiritualmente, en bancarrota completa, sin nada que poderle ofrecer al Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu. Gracias a Dios que Él nos ha enriquecido. Dice la Escritura que el Señor nos ha enriquecido con su muerte, con su pobreza. Él nos enriqueció a nosotros, si bien nosotros llegamos a Él pobres en gran manera. Y no es de extrañar que el Señor escoja a la ciudad de Galilea para predicar su primer mensaje a gran escala, porque la ciudad de Galilea era una ciudad sumamente pobre espiritualmente. Era una ciudad altamente influenciada por la cultura griega y por religiones paganas. No por nada la ciudad se conocía como Galilea de los Gentiles. Tenía una fuerte influencia no creyente. Y el Señor escoge esta ciudad pobre en espíritu para decirles: bienaventurados todos los que llegan a mí, pobres en espíritu. Esa es una cualidad que debe prevalecer a lo largo de la vida del creyente, la pobreza en espíritu. Hay veces que el Señor Jesucristo nos lleva a alcanzar alturas inesperadas con el poder que nos da a través de su Espíritu. Uno de los problemas que tuvieron que enfrentar los primeros discípulos fue el de sentirse ensoberbecidos o enaltecidos con el poder que recibían de parte del Señor. Dice ahí en Lucas 10:20, cuando el Señor Jesucristo los manda a 70 de sus discípulos, los manda a predicar de dos en dos, los manda a predicar a esos 70 discípulos, y regresan esos discípulos asombrados. Pero vean en qué se asombraban estos 70 discípulos en el 10:20. Dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Llegaron aquellos 70 discípulos diciendo: Maestro, tenemos tal poder que incluso nos obedecen los demonios. Es decir, aquella poder que habían recibido del Señor, corrían el grave peligro de enaltecerse, de llegarse a ensoberbecer y decir: tengo este poder en mis manos. Dice: no se regocijen del poder que tienen, regocíjense de que vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos, en el reino de los cielos. Siempre debemos mantenerse en la vida en la vida del creyente. Siempre debe mantener este carácter de pobreza en espíritu. Si bien la palabra del Señor dice que Él nos hizo ricos, pero corremos el riesgo de ensoberbecernos, de enaltecernos a nosotros mismos con todo ese poder que recibimos del Señor. Debemos mantener siempre esa conducta de pobreza en espíritu, no sea que el Señor nos diga como a la iglesia de la Odisea. ¿Cómo le dijo a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:17? Apocalipsis 3:17, ahí en sus Biblias. Apocalipsis 3:17, que dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. A ver, cuando nos enaltecemos y nos ensoberbecemos, en realidad, como dice, eres un pobre, eres un desventurado. Cuando perdemos esa brújula, ese sentido de pobreza espiritual con el que llegamos todos. Dice, volviendo a Mateo 5, la segunda cualidad del nuevo creyente es que bienaventurados los que lloran. Bienaventurados son los que lloran. Ese llanto que produce el arrepentimiento genuino por el pecado. El arrepentimiento, el dolor que se percibe por el pecado, como lo vimos hoy en la clase dominical
que el pueblo, mientras oía la ley que les estaba dictando, que les estaba leyendo Esdras, dice que el pueblo lloró, que se entristeció en gran manera, a tal grado que llegaron a llorar por el arrepentimiento de su pecado. El arrepentimiento es el que nos produce ese llanto, y es la característica que tiene el nuevo creyente también en su carácter, esa sensibilidad de arrepentimiento. Y al igual que la pobreza en espíritu, yo estoy convencido que el arrepentimiento debe ser algo que acompaña al creyente a lo largo de toda su peregrinar en Cristo. No es una cosa de una sola vez en la vida, debe ser algo continuo. ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Qué hay en mi vida de lo que me tengo que arrepentir? Alguna vez escuché a una persona, un creyente, decir: bueno, es que yo una vez pasé todo un día sin pecar, dijo él. Y cuando yo escuché eso, dije: bueno, desde el punto que está diciendo, desde el momento que dijo yo pasé un día sin pecar, ya desde ahí ya tiene algo de qué arrepentirse ese hermano. Todos los días, todos tenemos algo de qué arrepentirnos, hermanos. Si alguien ya alcanzó esa perfección de la que habla el Señor Jesucristo en el mismo mensaje, entonces no tiene de qué arrepentirse. De otra manera, hay algo de lo que nos tenemos que arrepentir. Y si hemos perdido esa sensibilidad, ese carácter de reconocer lo que tenemos que arrepentirnos, entonces perdimos el rumbo, perdimos la brújula. A partir del versículo 5, estas dos cualidades fueron sobre el nuevo creyente en su misma persona. Ahora, en las siguientes 5 cualidades que describe el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, son las cualidades del creyente para con los demás. La forma de su carácter al comportarse para con los demás. Y entonces está hablando de mansedumbre en el versículo 5. Hambre y sed de justicia en el versículo 6. Misericordia en el versículo 7, limpieza de corazón en el versículo 8 y pacificación en el versículo 9. 5 características que deben estar evidentes en el carácter de todo creyente. Y es aquí donde cada uno debemos hacer la autoevaluación. Es un autoexamen sincero al que debemos entrar cuando llegamos al Sermón del Monte y decir: estas 5 cualidades, mansedumbre, hambre y sed de justicia, misericordia, limpieza de corazón y pacificación, son evidentes en mi vida, entendiendo la mansedumbre como aquella cualidad en el carácter del creyente en la que, teniendo capacidad de responder una agresión y teniendo el derecho de responder una agresión, una ofensa, se decide no hacerlo. Cuando, teniendo esa capacidad para responder las agresiones, no se decide no hacerlo. Y el Señor Jesucristo fue el ejemplo más grande en toda la Biblia de mansedumbre. A lo largo de toda su ministerio y de toda su vida aquí en la tierra, fue objeto de las burlas, de las ofensas, y en su poder estaba el responder y repeler aquellas agresiones con todo su poder y en todo su derecho, y hasta la misma muerte a ninguna de esas ofensas respondió. Es lo más maravilloso del Sermón del Monte, que el Señor Jesucristo, nada de lo que predicó, Él no se puso por ejemplo primero. Él fue ejemplo primero de lo que predicó. Y entonces debemos hacer esa reflexión en cuanto a la mansedumbre, que debe ser un distintivo del carácter del creyente. En realidad, la gente de allá afuera actualmente no conoce ni siquiera, yo creo, lo que es la mansedumbre. Se tiene una especie de efervescencia en la calle, una reactividad para cualquier tipo de agresión que es sorprendente. Y si el creyente no está mostrando en su vida
estos distintivos en su carácter, entonces, como vamos a ver más adelante, pierde su sabor, pierde su distintivo como creyente. Entonces nos volvemos iguales, ya no hay diferencia. Debemos siempre volver a este mensaje en una autoevaluación y decir: Señor, ¿qué me está faltando de esto? Señor, ¿en qué te estoy fallando de esto que tú dejaste? Hambre y sed de justicia, hambre y sed de justicia, que la misma justicia que se aplicó en nosotros se aplique en todo el mundo, se aplique en cada ser. Pero ahí pegadito al hambre y sed de justicia está la misericordia, porque a veces queremos ejercer la justicia sobre los demás y sobre nosotros justicia y misericordia. Pero no debe ser así. Ahí pegadito a la hambre y sed de justicia el Señor pone a la misericordia. Debemos ser misericordiosos, como aquella mujer, aquella ama de casa que tenía 2 hijos, y estos 2 hijos se pelearon, se agredieron uno al otro, y ante los ojos de la mamá ambos hijos eran igual de culpables. Y llama a cada uno por separado y le dice: a ver, ¿qué te hizo tu hermano? Pues cuéntame, ¿qué te hizo tu hermano? Y le dice: no, pues esto y esto y esto, me agredió así. ¿Cuál crees que debería ser el castigo que debería recibir tu hermano? Se lo preguntó a cada uno por separado. Y cada uno dijo lo que debería recibir su hermano en castigo. Y la mamá decide ponerle a cada uno el castigo que había dicho. Y entonces dice: no, qué injusto, ¿por qué me das ese castigo a mí? Pero así actuamos. A veces el castigo que es para el otro es justo, pero cuando viene para nosotros es injusto. Para nosotros queremos justicia y misericordia. No podemos pedir algo diferente para los demás. Justicia y misericordia. Y esto nos da inherentemente una limpieza de corazón. Y a las personas, al creyente que ejerce estas cualidades en su vida de mansedumbre para con los demás, de hambre y sed de justicia, de rectitud, de misericordia y de limpieza de corazón, no hay forma de entrar en conflicto. Entonces se vuelve uno un pacificador. Inherentemente se vuelve un pacificador. Dice Proverbios 16:7 que cuando los caminos del hombre le son agradables a Jehová, hasta a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces no hay forma, cuando llegan con uno con agresividad, con agresiones, entonces no hay forma de entrar en conflicto, no hay forma de responder la agresión. Así pues, el Señor Jesucristo nos confronta ante esta realidad. Así como confrontó a esa multitud de discípulos, hasta el día de hoy nos presenta su mensaje y nos dice: este es el estándar de vida que el creyente debe mostrar. Solo de esa manera tenemos los efectos del carácter del creyente. Si no tenemos ese carácter, no podemos evidenciar, no podemos apreciar los efectos del carácter del creyente, que eso los vemos en el versículo 10 al 12. 10 al 12, que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y a partir de ahí empieza a describir una serie de acciones que hacen referencia a la oposición a la que se va a enfrentar el creyente y a la persecución que va a ser objeto el creyente por mostrar estas cualidades. Es algo inevitable. Cuando el creyente se dispone a vivir de esta manera, yo les repito constantemente a los jóvenes: cuando ustedes se dispongan a servir al Señor, cuando tengan un sincero intención y genuina deseo de servir al Señor, estén convencidos y tengan por seguro que van a hallar oposición, van a hallar persecución. Y había un pastor que describía hasta 17 formas en las que el creyente puede ser perseguido. Aquí solamente nos habla acerca de algunas: el vituperio, la calumnia, cuando dice que hablen toda clase de mal contra vosotros mintiendo,
pero él hablaba de todas aquellas formas en las que podemos ser perseguidos. Y entonces aquí cabría decirnos, ¿estoy sufriendo yo algún tipo de persecución? Burlas, agresiones, segregación en nuestros grupos de trabajo, sociales. Si no estamos sufriendo ese tipo de persecución, entonces algo anda mal. Algo no está cuadrando con lo que describe el Señor Jesucristo en su palabra. Porque Él mismo nos adelanta, y lo mismo les enseñó más adelante en el Evangelio de Juan. Vamos allá a Juan 15. Juan 15, 19 y 20. Dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En repetidas ocasiones les adelanta el Señor Jesucristo que el efecto natural de tener un carácter conforme a la palabra de Dios, el efecto natural es persecución. Por eso, cuando no hay persecución, entonces habríamos de hacer un alto y volver nuevamente a este versículo, contrastarnos con él, a esta porción de la Escritura, y contrastarnos y decir: Señor, ¿qué estoy haciendo mal o qué estoy dejando de hacer de lo que tú nos has demandado? Vemos también que el efecto del carácter del creyente es su efecto transformador en los versículos 13 al 16. El efecto transformador del carácter del creyente, como la sal transforma los alimentos, el sabor de los alimentos, y la luz transforma las tinieblas, el carácter del creyente debe tener ese poder transformador. Hace el año pasado, cuando iba a hacer uno de los desayunos de varones, a mi papá le habían asignado uno de la exposición de un tema, pero ese día tuvo un accidente vial pequeño, no muy aparatoso. Y dice que cuando se bajaron de los vehículos, la otra persona se bajó de una forma agresiva, de una forma buscando el conflicto, ofendiéndolo, agrediéndolo, con violencia hasta cierto punto, de modo que mi papá tuvo que decirle: discúlpeme, asumo toda la responsabilidad de lo que pasó, yo me voy a hacer cargo, yo voy a reparar los daños de su vehículo y por supuesto del mío, por favor tranquilícese. Entonces aquel hombre, al ver que no había esa respuesta de la agresión, al ver que no había esa misma agresividad, entonces se retiró, se apartó, y ya al tiempo después dice que se acercó con mi papá y le dice: oiga, discúlpeme por la forma en la que me comporté hace un rato, es que estaba ofuscado por el problema y por toda la situación, por favor quiero que me disculpe. Entonces le dijo a mi papá: pues no hay problema. Y fue la oportunidad que Dios usó para que incluso mi papá le pudiera compartir el mensaje a esa persona, el mensaje de la palabra de Dios. Si bien en nosotros no existe un efecto, no podemos transformar a nadie, no podemos cambiar el espíritu de nadie, pero el carácter del creyente es el medio que Dios utiliza para transformar la vida de las personas. Y si no estamos mostrando ese carácter, se pierden valiosas oportunidades para que Dios actúe en las personas. La sal pierde su sabor, la luz deja de alumbrar cuando no estamos cumpliendo con estas exigencias de Dios. Y finalmente, hermanos, para terminar y a manera de conclusión, vemos las implicaciones, las serias implicaciones de vivir o no vivir conforme al carácter que Dios nos demanda. Versículos 19 y 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe,
este será llamado grande en el reino de los cielos. Vemos que las implicaciones de manifestar el carácter del creyente tiene una repercusión eterna en el reino de los cielos. Esto lo está diciendo el Señor Jesucristo. No puedo yo explicar ni definir con precisión a qué se refiere con será llamado pequeño, si habrá jerarquía, habrá jerarquía entre los creyentes en el cielo, pero lo que sí puedo decir es que tendrá una repercusión eterna el dejar de hacer esto. El que quebrante uno de estos mandamientos y así enseñe a los hombres será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedezca y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Hay un efecto, hay una repercusión eterna, no solamente en esta vida, en la vida eterna repercute nuestra obediencia a este pasaje. Ahí tendríamos que hacer un alto y decir: Señor, ayúdame a obedecer esto que tú nos has dejado. Forma en mí el carácter que tú quieres que llevemos como creyente, y en lo que he estado fallando de cualquiera de esto, por medio de tu Espíritu, dame el poder. Y finalmente, la otra implicación es una advertencia muy seria que nos hace el Señor Jesucristo. Directo de sus palabras nos dice en el versículo 20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí el Señor Jesucristo nos está comparando con las personas más rectas que había en el tiempo del Señor Jesucristo. Rectas en apariencia, pero eran finalmente unas personas que en apariencia mostraban una rectitud y una perfección impecables. Veían que hacían largas oraciones, ofrendaban hasta desde el más mínimo condimento que hubiera en su casa, también de eso daban su ofrenda, daban su diezmo. Cumplían la ley hasta la última de las ordenanzas, cumplían la ley. Y el Señor nos está poniendo al nivel de ellos. Si vuestra justicia no fuere como la de ellos, no entraréis al reino de los cielos. Gracias a Dios, ahí tendríamos que hacer un alto. Todos, si no es que a los aquí presentes delante de un fariseo, de uno de esos que si bien hacían las cosas con una intención mezquina, pero quedaríamos avergonzados con el nivel de rectitud de estas personas. Entonces tendríamos que decir gracias a Dios porque nuestra justicia es el Señor Jesucristo, como leímos en el pasaje de Romanos. Ahí, volvamos a Romanos para terminar. Romanos 10:14. Léalo conmigo, Romanos 10:14. Perdón. Romanos 10:4. Léalo conmigo, dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Nuestra justicia es el Señor Jesucristo. Ahí es donde deberíamos de volver a Él, voltear a ver a Cristo y decirle: gracias, Señor, porque tú eres mi justicia. Porque si fuera por mí, yo estaría reprobado en esto que tú nos has demandado. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias a Dios, porque Él es nuestra justicia, porque por Él hemos sido justificados. Si no, no tendríamos entrada al reino de Dios. Y si alguno quiere dar gracias a Dios porque hemos sido justificados por medio de Él, puede pasar al frente. Si alguno quiere consagrar a Dios su vida en alguno de estas cualidades del carácter del creyente, también puede pasar al frente. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias, Señor, te damos porque es viva y eficaz, porque ella habla a los corazones, nos contrasta, Señor, contra tu palabra y nos muestra todo aquello en lo que te hemos fallado, Señor, lo que hemos dejado de hacer, Señor, que tú nos has demandado desde el principio de tu predicación. Gracias, Padre, te damos porque tú nos has justificado, Señor, porque sin eso estaríamos plenamente condenados, Señor, a una eternidad de castigo. Te damos gracias, Señor, porque por tu gracia hemos sido justificados y ahora somos libres de la condenación. Te rogamos, Señor, que tú, por medio de tu Santo Espíritu, hagas vivir en nosotros este carácter que debemos vivir cada día, cada uno de nosotros, Señor, que nos llamamos seguidores tuyos. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu inflame en nosotros esa necesidad, ese anhelo por mostrar estas cualidades en el carácter que tú nos has dejado como ejemplo, Señor. Bendice a tu Iglesia Bautista Emanuel, Señor. Ten misericordia de nosotros. Apiádate de tu Iglesia, Señor, te rogamos, y santifícala. Te damos gracias y ponemos en tus manos a los hermanos aquí al frente, en el glorioso y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.